Hola a todos, en el siguiente video les voy a explicar algoritmos. Bueno, mi nombre es Sergio Olivardo Rodríguez Martínez, tengo 21 años, pertenezco al CEAD de Uitama, estudiante de la Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, y mi grupo colaborativo es el 614. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia de pasos que se utilizan para la resolución de un problema y puede ser expresado en lenguaje natural. Los algoritmos deben ser precisos en el momento de explicar el paso a paso que se llevó a cabo para la resolución del problema. Existen dos condiciones de un algoritmo. Debe ser definido. Definido en la situación de que los datos del algoritmo son iguales varias veces. Asimismo, deben ser los resultados. Es decir, si hay un algoritmo que tiene dos datos similares, asimismo deben ser sus resultados. Deben ser iguales. Y la otra condición es que sea finito, es decir, que tiene que tener un número determinado de pasos desde el inicio hasta el final de la resolución del problema. Un algoritmo lleva una entrada, que es la información de cada algoritmo, un proceso que son las operaciones, cálculos necesarios para la solución, y una salida, que son las respuestas o los resultados según los cálculos que se hayan realizado. Em, Utilizamos dos métodos para expresar un algoritmo, mediante un diagrama de flujo que se utiliza para representar gráficamente las operaciones que se utilizaron sobre los datos que se le dieron para obtener el resultado. Allí también se sigue un paso a paso, y en los diagramas de flujo se utilizan símbolos pues muy comunes, em, para para identificar el paso a paso del algoritmo, unidos por flechas y denominados líneas de flujo. Aquí encontramos los símbolos más utilizados en, en la graficación del algoritmo. Y el otro método es un pseudocódigo. ¿Qué es un pseudocódigo? Es donde utilizamos eh, un lenguaje de programación. Es decir, este tipo de, de opción se creó para superar dos desventajas que tiene el diagrama de flujo, que son el diagrama de flujo. Las desventajas que tiene es que es lento de crear y difícil de modificar. Es decir, que cuando uno vaya a modificar un diagrama de flujo por un error que cometió, es complicado modificarlo, es muy tedioso, es muy demorado, cosa que no pasa con un pseudocódigo, ya que pues una herramienta que nos brinda una lógica al algoritmo, facilita transformar algoritmos a programas escritos en un lenguaje, como ya les decía, de programación específico. Las diferencias entre un diagrama de flujo y un pseudocódigo, como les digo, el diagrama de flujo utiliza gráficas para expresar el algoritmo, y el pseudocódigo utiliza palabras claves, líneas, sangrías en el inicio de los algoritmos. Las similitudes: los dos utilizan una forma secuencial para llegar a la resolución del problema de cada algoritmo. ¿Cuáles son las fases necesarias para resolver un problema? Obviamente, analizar primero el problema. Se debe examinar y tener en cuenta cuál es la idea que tenemos del problema, cuál es el problema, identificar cuál es el problema que se presenta y saber qué datos nos brinda este problema. Seguimos con el diseño del algoritmo. Se identifican las tareas más importantes para resolver el problema, organizarlas de tal forma que van a ser utilizadas para asimismo ordenar el paso a paso y saber cuál es la entrada, cuál es el proceso y cuál es la salida. La verificación del algoritmo. El algoritmo también hace parte de una operación matemática, por lo cual tiene su forma de verificar para saber si la resolución del problema es la adecuada o no. Entonces, pues esta verificación se realiza mediante la ejecución manual, utilizando los datos más generales del problema, se anotan en una hoja de papel las modificaciones que producen en las diferentes fases hasta obtener pues el resultado final. Muchas gracias por su atención.